bendiga a cada uno de los hermanos y todos los amigos que nos sintonizan a través de este canal. Damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente poder estar al frente de ustedes para compartir la palabra del Señor. Damos gracias a nuestro Dios por todos nuestros hermanos y amigos que permanentemente están compartiendo este canal para bendición y edificación de muchas almas. Bien, estimados hermanos y amigos, vamos en esta hora a tomar la palabra del Señor en la carta a los Hebreos capítulo 6, verso número 19 y 20. Carta a los Hebreos capítulo 6, verso 19 y 20. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y en la dirección de su Santo Espíritu. Amén. Dice, por lo cual tenemos segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a orar al Señor para que bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Amado Dios y Padre que estás en gloria y majestad en esta hora, Dios mío, estamos una vez más delante de tu presencia para adorar, bendecir y glorificar tu maravilloso y hermoso nombre. Dios mío, presentamos esta palabra a la vida de cada uno de los oyentes. Permite que esta palabra, Señor amado, todo aquel que la escuche sea bendecido, sea edificado, sea instruido, que esta palabra traiga sanidad a tantas almas, a tantos cuerpos, que esta palabra marque, Dios mío, los corazones de nuestros oyentes. Usa esta palabra para gloria y honra tuya. Muchas gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos en esta ocasión a predicar la palabra del Señor con el tema anclados en lo que hemos sido enseñados. Ese es el deseo, es permanecer fieles hasta que el Señor venga por nosotros. Anclarse es sujetarse, anclarse es quedarse, aferrarse. Entonces, cuando hablamos de anclar, estamos hablando de perseverancia. Debemos de mantenernos firmes y fieles hasta que Cristo venga o hasta que el Señor mande por cada una de nuestras vidas, porque hay una esperanza en nuestro corazón y es un día poder estar en el reino de los cielos juntamente con el Señor Jesucristo. En el versículo 13 de este mismo libro dice la palabra del Señor: pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahí nos damos cuenta, mis hermanos, que el escritor a los Hebreos nos está manifestando que Abraham alcanzó la bendición y la promesa de parte del Señor porque utilizó la perseverancia, utilizó la constancia y se aferró a una sola cosa. ¿A qué? A las promesas del Señor. ¿Cuáles promesas el Señor le ha entregado a Abraham? Que lo iba a bendecir abundantemente y que a través de él serían benditas muchas naciones y que él lo iba a multiplicar grandemente. Ese es el deseo que siempre ha tenido nuestro Dios, un deseo de bendecirnos permanentemente, un deseo de cada día, mi hermano, que nosotros podamos entender que nuestro Dios tiene pensamientos buenos acerca de nosotros, que nuestro Dios se sienta bien al encontrar en nuestros corazones esa firme confianza, esa fe allí cada día más arraigada a Él, a sus promesas, que por difícil que parezca la situación, nosotros cada día estemos esperando, anclando nuestra alma, porque nuestra esperanza es un día poder estar en el reino de los cielos, y solamente cuando tenemos nuestra alma anclada al Señor, lo podemos alcanzar. El texto que leímos presenta a Cristo Jesús como una ancla y lo figura de tres maneras. Dice que Cristo Jesús es una ancla segura. Entonces, si es una ancla segura, hermano, y quien lo ha dicho es el Señor, usted y yo tenemos que tener confianza en eso, de que quien nos ha llamado y en quien nosotros estamos anclados es una ancla segura. Pero también dice la palabra del Señor que aparte de ser segura es firme.
O sea, que no va a ser destruida, que no va a ser derribada, que no va a haber variación en esa ancla. En la misma palabra del Señor nos enseña que en Él no hay mudanza alguna ni sombra de variación. El hecho de que usted y yo de pronto, bajo ciertas presiones o circunstancias, nuestro estado de ánimo cambie o ciertas situaciones hagan que pensemos diferente, no quiere decir que nuestro Dios va a cambiar su manera o su modo de pensar en relación a nosotros. Por el contrario, Él es un ancla firme y es una ancla que ha penetrado dentro del velo. En el capítulo 10 de esta misma carta, dice la palabra del Señor que Cristo Jesús ha penetrado el velo y que a través de aquel acto nosotros tenemos plena certidumbre de fe para entrar también nosotros allí al lugar santísimo y poder estar allí en la presencia del Señor. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que el deseo de nuestro Dios es que nosotros nos mantengamos firmes, fieles, constantes, aunque en oportunidades el Señor nos permita situaciones como las que estamos en estos momentos viviendo a nivel mundial, crisis de diferente índole, no solamente a través del COVID, sino hay crisis de muchas maneras. Y eso de pronto puede perturbar nuestros corazones y nuestras vidas como seres humanos. Pero si el Señor nos está permitiendo, hermano, este momento difícil, no es para que nosotros perdamos el rumbo de la salvación de nuestras almas, ni tampoco nosotros dejemos que nuestra fe claudique, ni que nuestras fuerzas mengüen, sino por el contrario, mantenernos firmes y fieles, como dice la palabra del Señor que lo hiciera esto Abraham. En esta hora queremos y vamos a estudiar un poco acerca de qué sucede cuando nosotros abandonamos esa ancla. Vamos a mirar las causas por las cuales nosotros abandonamos esa ancla. Y para eso he traído como referencia el libro de los Hechos, el capítulo 27, donde el apóstol Pablo iba rumbo a Roma, estaba llevado siendo preso a Roma, pero se presentó en ese viaje un sinnúmero de inconvenientes, un sinnúmero de obstáculos. Pero vamos a mirar a través de eso que el apóstol Pablo no sucumbió, sino que por el contrario, esas situaciones lo llevaron a mantenerse firme y fiel. Desde el capítulo 23, en el versículo número 11 del capítulo 23, vemos a Pablo siendo un hombre muy buscador de Dios. Entonces, en el capítulo 23, versículo 11, dice la palabra del Señor que el Señor se le presentaba a Pablo a medianoche. Se le presentaba, no, dice la palabra del Señor, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues no has testificado de mí, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así también es necesario que también testifiques en Roma. Entonces, miren, mi hermano, que el Señor le ha dado la promesa en el capítulo 23, porque cuando Pablo fue puesto preso, él temió de pronto que ahí se iba a quedar su ministerio estancado, o de pronto que ahí iba a quedar frustrado. Pero no, el Señor siempre sabe fortalecer nuestras vidas y fortalecer nuestros corazones, y se le presenta. Dice que en la noche, eso nos da a entender que Pablo era un hombre que mantenía buscando la presencia del Señor en la noche, porque casi por la mayoría de las veces que uno lee en la Biblia, San Pablo tenía revelaciones divinas en la noche. Entonces, San Pablo constantemente recibía la fortaleza del Espíritu Santo. Y yo digo, bueno, ¿y por qué siempre fue en la noche? Pues, hermanos amados, porque en la noche es cuando nosotros tenemos como ese ambiente más favorable para orar, hay más libertad, hay más silencio. Y allí Pablo, que estaba siendo puesto preso, bajo ciertos temores, el apóstol pensó que no iba a cumplir ese propósito de Dios en su vida. Pero por el contrario, vemos al Señor obrando, diciendo: ten ánimo. En esta hora yo le quiero decir, mi hermano, cualquiera que sea la dificultad o la tempestad que usted esté atravesando, tenga ánimo, que el Señor está con nosotros y no nos va a dejar naufragar, no nos va a dejar morir, no nos va a dejar, hermano amado, solo, sino por el contrario, siempre su compañía va a estar allí.
Entonces vamos a mirar esas causas por las cuales, mis hermanos, un creyente puede perder su ancla en Cristo Jesús. Hay causas, hay diferentes causas. Hay causas externas y hay causas internas. Vamos a mirar primero las causas externas. La primera causa externa son las fallas meteorológicas. En este capítulo 27, si usted lo ha leído, si no lo ha leído, le invito para que lo lea. Todo el capítulo 27 habla de una situación que San Pablo tuvo que atravesar con un número muy grande de acompañantes que iba rumbo hacia Roma. Y entonces comenzaron a tener fallas meteorológicas como tormentas. En el versículo número 13 de este capítulo 27 dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas que iban costeando. Entonces ahí miramos que las anclas las comenzaron a soltar. ¿Por qué? Por los mismos vientos tan fuertes, por las mismas tormentas. El versículo número 14 dice: pero no hubo mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Entonces ahí estamos mirando todos los vientos que de repente atravesaron el barco y el viaje que San Pablo llevaba allí juntamente con todos aquellos sus acompañantes. Y miramos que en el versículo número 18 dice: pero siendo combatidos por la furiosa tempestad, al siguiente día empezamos a alejar. Verso 27 nos habla del tiempo que duró esa tempestad. Dice la palabra del Señor en el verso 27: venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿O qué queremos mejor transmitir con esto? Hermanos amados, que así como el apóstol Pablo tuvo un momento muy difícil que atravesar en su viaje rumbo a Roma, así también nosotros en este viaje rumbo a la patria celestial vamos a tener un sinnúmero de inconvenientes, un sinnúmero de tormentas, un sinnúmero de huracanes, de tempestades, de vientos contrarios que van a querer detener nuestra marcha, desalientos, desánimos, de mal tiempo. Mire, el versículo 4, del mismo capítulo 27, dice la palabra del Señor en el versículo 4: y habiéndonos a la nave desde allí, navegaron a sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. ¿Qué vientos contrarios de pronto harán que nuestra embarcación se detenga, nuestra vida se detenga? El versículo número 7 dice: navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Gino, no porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que, al igual que el apóstol Pablo tuvo este sinnúmero de inconvenientes en esa travesía, nosotros como pueblo de Dios tenemos que aprender a enfrentar esos sinnúmero de tormentas, de huracanes, esos malos tiempos que a veces nosotros no quisiéramos tener. Pero mi mamá decía que al mal tiempo buena cara. Entonces yo siempre le digo a la gente: bueno, a este mal momento hay que ponerle buena actitud y hay que buscar cómo solucionarlo. Eso fue lo que a mí me enseñaron y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, y eso es lo que queremos transmitir en esta hora, decirle a usted: no importa la situación que usted esté atravesando, la tempestad, el viento contrario que de pronto le esté haciendo que su barca, en vez de avanzar, se vaya en retroceso. Usted tiene que enfrentar ese viento, por difícil que sea, por más que él se le atraviese ahí y le impida. Usted y yo tenemos una ancla segura y firme que ha cruzado el velo. Entonces, con ese ejemplo nosotros podemos llegar al lugar santísimo y pedir al Señor, en medio de este mundo lleno de turbulencias, pedir al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, que no queremos perecer en este mundo. Que a veces, hermano, a través, por ejemplo, de este COVID, que hace rato que no nos congregamos, no sé si de pronto esta programación se esté viendo cuando ya las iglesias estén abiertas, o a veces usted diga: no, yo ya no quiero ir más a la iglesia. De pronto usted diga: no, yo me quedo acá y yo sigo escuchando la palabra del Señor acá.
Eso me da a entender que usted todavía siente amor de Dios, pero se hace más lento su avance, como pasa acá. Dice que como los vientos eran contrarios, entonces iban despacio, despacio. Es que cuando las luchas se hacen fuertes y resistentes, nosotros nos cansamos como seres humanos, hermanos. Y como nos cansamos, tenemos que ir a la presencia del Señor a descansar. Debemos de entrar, porque el texto que leímos dice, me gusta porque dice que el Señor penetró hasta dentro del velo. Si el Señor penetró, eso nos da a entender que Él nos da acceso para que usted y yo lo hagamos. Vayamos y descansemos por fuertes que sean las tormentas. Si usted está cansado y está andando despacio y los vientos cada día se hacen más resistentes, yo le invito en esta hora para que usted le diga al Señor, Señor, ayúdame. Yo quiero seguir arraigado en lo que hemos sido enseñados. Porque, hermanos, corremos el riesgo no solamente de avanzar muy lentamente, sino de perder la salvación. ¿Y cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Tenemos que seguir manteniéndonos constantes, firmes en lo que nosotros nos han enseñado nuestros padres, nos ha enseñado la palabra del Señor, firmes en eso, anclados en el Señor. Acuérdese que la palabra del Señor dice que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que usted y yo vamos a ser salvos con muchas limitaciones, con muchas dificultades. Y es verdad, no podemos desconocer que estamos en este mundo que se presenta como un mar cada día más fuerte, con olas cada día más gigantes. Pero usted y yo tenemos un ancla firme y segura. Esa es nuestra esperanza. Entonces, la primera causa, por la cual a veces dejamos de estar anclados es por las fallas meteorológicas. También dejamos de andar anclados cuando hay fallas de navegación. Las fallas de navegación, dentro de las fallas de navegación están los efectos de la guerra, ¿cierto? Por ejemplo, uno lo que escucha permanentemente es eso, en el mundo entero. Rumores de guerra. El Evangelio de Mateo capítulo 24 y 23 nos habla de eso, de que en los últimos tiempos lo único que escucharíamos era guerras, rumores de guerra, se levanta nación contra nación, reino contra reino, se levanta un líder contra otro, hay amenazas nucleares, hay amenazas de todo tipo, y entonces como que se entra en una zozobra, como que se entra en preocupación. Y decimos, Señor, ¿y hasta cuándo? Y mucha gente que no conoce la palabra del Señor dice, busquemos un líder, busquemos una persona que nos saque de esta situación. Pero yo le digo, amigo, que si usted quiere tener paz en su corazón, yo le invito en esta hora para que usted abra su corazón y deje que Cristo Jesús entre, porque Él es el único que ofrece la paz que ningún ser humano puede entregarnos. De repente hay momentos, hay circunstancias que nos producen gozo, alegría, equilibrio, estabilidad, pero no nos producen una paz duradera. La paz os dejo, mi paz os doy, dice la palabra del Señor. Y dijo Cristo, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Hermano, no tenga miedo porque usted escucha guerra, rumores de guerra. Por el contrario, ánclese más en lo que usted y yo hemos sido enseñados. ¿Por qué? Porque eso nos da a entender que la palabra del Señor está fielmente siendo cumplida. Dice que esas causas externas son causadas por las guerras. En este capítulo 27, en su versículo número 33 al 36, dice la palabra del Señor que como cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos para que comiesen, diciéndoles, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, yo os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiendo, comenzó a comer. Entonces todos tuvieron mejor ánimo y comieron y bebieron. Y éramos todas las personas en la nave 276 personas. Mire, 276 personas que estaban tan deprimidas, habían caído en una depresión, no querían comer.
Quizás en nuestros medios hayan amigos o familiares que están muy afligidos porque las noticias que escuchan no son buenas y se afligen, porque lo que se pronostica, nosotros como pastores quisiéramos pronosticar tiempos mejores, pero no lo podemos hacer porque estuviéramos mintiendo, estimado amigo. Tenemos que decirle a ustedes que la palabra del Señor hoy más que nunca está siendo cumplida y que lo que esta palabra nos enseña es que no vendrán tiempos mejores, que necesitamos enfrentar estas situaciones de la mano del Señor, que necesitamos mantenernos firmes, que si usted está pensando que esta Biblia no tiene validez, pues déjeme decirle que aquellos que la hemos leído nos hemos dado cuenta lo que Cristo Jesús nos enseñó. ¿Qué nos enseñó Cristo Jesús en el Evangelio? Que el cielo y la tierra pasará, pero que su palabra no pasará. Y nosotros estamos viendo que aunque muchos enemigos de la misma palabra del Señor y del mismo Dios han pasado a la historia, esta palabra sigue siendo vigente. Y en esta tormenta Dios tuvo una palabra de aliento para aquellos 276 personas que estaban muy deprimidos porque ellos pensaban que iban a morir, que iban a morir ahogados o quizás de hambre. Entonces dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les dijo: no, nosotros no vamos a perecer, nosotros vamos a salir de esta situación. Por lo tanto, yo los exhorto. Exhortar, ¿qué es? Reconvenir. Exhortar es hacer caer en cuenta a alguien de su condición en la cual está, que no es la mejor, y ayudarle a levantar. Y entonces miramos que ellos dicen que tuvieron mejor ánimo. A través de esta palabra lo que buscamos es que quizás usted ha soltado el ancla porque está triste por cualquier causa que le esté pasando, quizás una enfermedad. Y usted está esperando en Dios, pero Dios no soluciona. Quizás usted está al borde de un divorcio y usted está esperando que alguien llegue a darle una palabra de aliento para que su matrimonio no se pierda, porque usted ama a su esposo o porque usted ama a su esposa, porque usted ama a sus hijos y está en turbulencia, su hogar está agigantado con muchas olas, los vientos son cada día más contrarios y no saben qué hacer. Y de pronto no hay con qué comer y hay mucha tristeza por el trato de ese esposo o por el trato de pronto de esos padres. Yo le digo en esta hora que en el Señor hay una palabra de bendición. Y coma que esta palabra, este es el maná del cielo. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, comenzamos con mi esposo a leer la Biblia. Y nos comenzamos a dar cuenta que esta palabra tiene poder transformador, poder regenerador. Entonces, esta palabra es un alimento que nutre nuestras vidas. Quizás usted está muy triste y dice: yo ya leí la Biblia, pero yo no siento nada. Pues en esta hora, después de que termine de predicar la palabra del Señor, yo voy a orar por usted. Y voy a pedir a Dios que tenga misericordia para que el Señor le alcance allí donde usted está, que conoce el Señor la situación que usted está atravesando y que el Señor le alcance, que el Señor entre y calme esos vientos contrarios, que el Señor entre y le ayude a llevar adelante bajo de pronto hay un huracán muy grande. Y usted ha dicho: sí, yo ya he escuchado la Biblia, yo ya he escuchado el cántico, yo ya he escuchado muchos sermones, he escuchado al sacerdote, he escuchado a este pastor, y usted por todos lados como que ha querido coger ayuda por todos lados, pero no siente paz, no siente tranquilidad. Amigo que me está escuchando que no tiene paz, si usted está buscando llenar eso pidiendo oraciones de otras personas, nosotros podemos orar por usted, pero lo que Dios está queriendo es que usted le deje entrar a su corazón, porque el único que puede entrar a su corazón es el Señor a través del Espíritu Santo y romper esas cadenas y traer esa paz. Cuando yo no conocí del Señor, yo tenía muchos problemas en mi hogar. Y hubo un momento donde yo me subí a un lugar muy alto y miré al cielo. Yo no conocía a Dios, sabía que existía Dios, pero yo no le conocía. Y en ese momento miré hacia el cielo y le dirigí una voz hacia el cielo y dije: Dios, si tú existes, ayúdame. Yo no quiero perder mi matrimonio, yo necesito que tú entres y que hagas algo. Yo no sabía orar, pero yo fue lo que le dije al Señor, porque tenía presión en mi pecho, tenía mi alma afligida,
tenía deseo de llevar adelante un matrimonio bien, estaba con una persona que amaba y que amo, pero que en ese momento las cosas no estaban bien, mi matrimonio estaba teniendo un momento de fallas que yo no sabía que estaba cometiendo y que mi esposo tampoco, pero que cuando yo comencé a leer la Biblia, en ese momento, como a los 2 días después de que yo le dije a Dios que yo le quería conocer, a mi casa llegó una mujer llamada Gloria, y esa mujer me dijo: en esta mañana yo quiero compartirle del amor de Dios. Yo ya lo había escuchado, yo también ya la había escuchado a ella. Yo le dije: señora Gloria, entre, yo necesito que usted me hable, yo necesito que Dios haga algo en mi vida. Y ella me comenzó a explicar de la necesidad de uno conocer a Dios. Entonces ella me dijo: ¿usted cree en Dios? Yo le dije: sí. Entonces ella me dijo: ¿y usted quién cree que es Dios? Yo le dije: pues yo creo que Él existe, pero yo no lo conozco. Entonces ella me contestó: es que Dios usted lo puede conocer cuando usted abra la Biblia y cuando usted lea la Biblia. Entonces yo le dije: ¿y en dónde leo? Y ella comenzó a guiarme. Y yo comencé a leer la palabra del Señor. Y a la medida en que comencé a leer la palabra del Señor, pues yo no sabía orar. Pero leyendo la palabra del Señor, yo sentía que como que el autor de ese libro me estaba descubriendo mi corazón, me estaba descubriendo mi mente. Y no solamente eso, me estaba rompiendo cadenas. Y esa palabra me estaba alimentando. Y esa palabra estaba haciendo que mi corazón sintiera paz. Amigo, eso fue lo que le dijo Pablo a estos tripulantes: los exhorto a que coman. Amigo, le invito a que usted lea la palabra del Señor. Hermano, lea la palabra del Señor, estudie la palabra del Señor y usted va a darse cuenta cómo esas turbulencias van a comenzar a desaparecer. Entonces estamos diciendo que hay causas por las cuales nosotros podemos soltar nuestra ancla y miramos fallas externas y ya miramos las meteorológicas y estamos mirando las de navegación y estamos diciendo que dentro de todo esto hay guerras que nos dejan heridos, hay ciertas situaciones que tenemos que enfrentar y estamos adoloridos, estamos cansados, a veces decepcionados, porque dentro de estas mismas fallas de navegación de este viaje hubo errores humanos. El versículo número 10 dice la palabra del Señor, dice de la siguiente manera: diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Y dice la palabra del Señor también en el versículo número 11: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Entonces, mire, San Pablo era el hombre que estaba siendo guiado por el Espíritu Santo en este viaje. Era la persona que Dios había levantado como una luz en medio de esa tormenta, en medio de ese huracán, en medio de ese viaje. Dios siempre presente y Dios siempre tiene sus instrumentos, como en esta hora, a través de este canal, que el Señor sabe que usted no le está pasando bien. Él está usando este canal, este mensaje como una luz. ¿Para qué? Para que usted le preste más atención a Dios y no a otras cosas. Mire, dice la palabra del Señor que el centurión de esta nave, de este viaje, le prestó más atención a lo que decía el capitán, el piloto, y no a lo que decía Pablo. Por eso de pronto, amigo y hermano, usted no ha sentido paz, no ha sentido tranquilidad. Por eso usted ha soltado de pronto su ancla, ha soltado eso en lo que usted ha sido enseñado. ¿Por qué? Porque usted le está dando más crédito de pronto a otras cosas, le está dando más crédito a que mejor es irme a trabajar y buscar, porque lo que ahora necesito es plata, 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 así su hogar esté vuelto nada, así su vida esté vuelta nada. Usted dice ahora lo que está como absorbido por las cosas materiales y no hay luz en medio de eso, no le quiere, o sí hay luz, pero no le quiere prestar atención a la luz que el Señor le está enviando, donde el Señor le está diciendo: mira, déjame primero solucionar esto porque vas rumbo al precipicio. Eso fue lo que pasó aquí. San Pablo les dijo a ellos: mire, es mejor que nos detengamos aquí en tal parte y no zarpemos, no viajemos por este
detengámonos un momento porque está muy fuerte la tempestad, esperemos aquí. Pero el piloto dijo, no, esto lo podemos atravesar. No fueron prudentes, no fueron cautos, no escucharon la voz del siervo de Dios, no vieron la luz que el Señor envió en ese momento de dificultad. Como quizás usted no está mirando la luz, no está mirando la solución a su problema a través del Evangelio, porque a usted le parece que está mejor, que de pronto el psicólogo, el psiquiatra, el consejero de familia le va a dar más solución, más inmediata y más pronta a su problema que el mismo Señor a través de su palabra, porque de pronto usted piensa que la corporación bancaria le va a solucionar más rápido su problema con una deuda, que de pronto de usted acercarse a la presencia del Señor y esperar en Él un milagro, porque de pronto usted dice, no, yo voy a salir sea como sea, pero no está tomando las precauciones, la prudencia necesaria, y estas cosas hicieron que se pereciera, porque si seguimos leyendo en el versículo 3 en adelante, se levanta la gran tempestad y ellos no pudieron controlarla. ¿Por qué no la pudieron controlar? Porque se encauzaron cuando no era la voluntad de Dios que se encauzaran. Lo que el Señor les estaba diciendo es quédense aquí un momentico, espere porque el mar está muy fuerte, quédense acá. Es lo que el Señor nos ha dicho con esta pandemia, quédense un momentico acá, no se expongan, sean prudentes, por favor. Nuestras autoridades también nos han dicho, sean prudentes, no se dejen presionar por todas las cosas que les rodean, manejemos la prudencia bajo las tormentas y las circunstancias contrarias, frente a los vientos contrarios tenemos que manejar la prudencia. Entonces más adelante estamos viendo que tuvieron que desocupar y echar a la mar no solamente todos los implementos que les ayudaban para la navegación, sino también la alimentación. Por eso fue que ellos pensaron que iban a morir, que ya no había solución, y aparte de eso, era tan fuerte la tempestad, según lo que yo he podido estudiar acerca de este pasaje, era que prácticamente ellos no miraban día, había día y noche, pero ellos no miraban día porque estaba muy fuerte la tormenta, las nubes estaban el sol estaba muy tapado y no se podía ver con claridad si estaban en la brújula, les estaba marcando el destino correcto. Quizás esa tormenta que usted tenga, mi hermano y mi amigo, está tan fuerte y ha tapado al sol de justicia, y la brújula del Espíritu Santo que le está guiando está apagada en usted, mi hermano, y no permite, usted no puede oír la voz del Señor. ¿Por qué? Porque usted le ha dado cabida a otras soluciones inmediatas antes que a la voz del Señor. Causas internas por las cuales nosotros podemos soltar el ancla. Una de las causas internas por las cuales usted y yo podemos soltar el ancla de nuestra salvación son los lastres. ¿Qué son los lastres? Es el material que se carga en el barco para incrementar peso y así conservar estabilidad, especialmente en los momentos cuando hay turbulencia. ¿Qué son los lastres, mis hermanos? Es esa carga que nosotros debemos de tener cuando nuestra vida está siendo puesta por el zarando, por la prueba. Necesitamos ese peso que nos produzca equilibrio para tomar decisiones, hermano, correctas, para no desenfocarnos. Mire que dentro de los lastres están los lastres terrenales y están los lastres de altitud. En los lastres terrenales, hermano amado, nosotros podemos ver que hay muchos ejemplos. Por ejemplo, están los buzos. Los buzos, cuando van a navegar, ellos se colocan lastre, peso en sus zapatos para poder profundizar. Es necesario que nosotros tengamos esos lastres de acuerdo a nuestro nivel espiritual, que nosotros actuemos de acuerdo a nuestra estatura espiritual, que nosotros las turbulencias no nos dejen, hermano amado, perder el rumbo y que andemos como a la deriva, como pasó aquí. En algún momento dice que ellos se soltaron a andar a la deriva, a que el viento los llevara para donde al viento pudiera. No, usted y yo no somos una rueda suelta, mi hermano.
Usted y yo somos hijos de Dios y no estamos a la deriva, estamos anclados. Cristo es nuestra ancla y nosotros tenemos que estar allí agarrándonos firmemente. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos perder aquello que nos fue enseñado, como la oración, como la consagración, como el ayuno, como la justicia, valores tan importantes que hemos aprendido. No los podemos soltar que porque el mundo dice que eso es lo correcto. No, mi hermano, nosotros tenemos un patrón que nos rige y es la palabra del Señor. Pero también esos lastres pueden estar hundiendo a muchos hermanos, a muchos amigos. Ese exceso de pecado, ese exceso de culpa, esas cargas que usted está tomando que no le competen, le están hundiendo y no le están permitiendo flotar, porque el barco funciona si flota. Nosotros funcionamos y estamos a flote, llenos de la presencia del Señor, para seguir avanzando y un día poder llegar a la patria celestial. Necesitamos soltar, hermano amado, esos pesos de culpa, esos pesos de pecado. Amigo, ¿qué pecado no lo deja ver a Cristo? En esta hora, a través de esta palabra, es bueno que usted le diga: Señor, tengo un peso de culpabilidad que no me está dejando, me impiden verte. Te ruego que me perdones. Pídele perdón al Señor. Cuando hay una voz que exclama y pide socorro, de lo alto viene nuestro socorro. Es importante que nosotros entendamos que llevar cargas que no nos competen nos hace que la embarcación se detenga, nos hace que la embarcación se hunda. Entonces, hermanos, no llevemos cargas que no nos competen a nosotros. Sepamos llevar las cargas que cada uno, la palabra del Señor es clara. Cristo Jesús dice que cada uno de nosotros debemos de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. No nos dice que tomemos la cruz del hermano, ni de la hermana, ni del compañero, no, la nuestra. A veces usted está así como que hundiéndose en este camino. ¿Por qué? Porque usted está muy preocupado, que mire que mi hijo tiene este problema, que mire que mi nuera tiene este problema, que mire que mi vecino tiene este problema, que mi compañero de trabajo tiene este problema, y viene y ni le cuentan, y usted reciba y reciba y reciba, y el diablo de repente lo puede convertir a usted en un animal de carga. Pero usted y yo no somos eso, nosotros somos ovejas en las manos del Señor. Nosotros no somos animales de carga, nosotros somos libres porque el Señor nos hizo libre. ¿Y cómo adquirimos esa libertad? Cada vez que sentimos algún peso que no está correcto, vamos al altar, porque acuérdese que Él es el ancla que ha abierto paso para que nosotros lleguemos al altar, y llegamos al altar y soltamos esa carga. Así dice el Evangelio: vengan a mí los que están cargados, que yo los haré descansar. Y hemos ido ahí y ahí hemos soltado todas esas cargas de culpabilidad, de rencor, de celos, de envidia, cargas que no nos dejan seguir nuestro rumbo, porque es importante que soltemos esas cargas, esos lastres, ese peso que no nos están dejando avanzar. ¿Y cómo lo hago? Fácil, mire, una de las cosas más fáciles para nosotros poder salir a flote de nuestras circunstancias es volver a fijar nuestra mirada en el autor y salvador de nuestra fe. Teniendo nuestra mirada en el Señor, allí Él nos va a recordar qué es lo que Él quiere con usted y conmigo. Desde ese punto de vista entonces vamos a entender que el Señor tiene unos objetivos claros y específicos con cada uno de nosotros, y que esos objetivos el Señor los quiere llevar a cabo, sea en la iglesia, sea en la parte personal, en la parte de crecimiento como profesional. El Señor nos enfoca y allí nosotros podemos comenzar a soltar y a decir: verdad, esto no me sirve, y comienzo a soltar cuando pongo nuevamente los ojos en Cristo Jesús. Porque mire, una de las cosas que hizo que Pedro se hundiera en alta mar, iba caminando por el mar, pero dejó de mirar a Jesús y se hundió. Entonces, ¿qué está haciendo que usted suelte su ancla? Quizás ha dejado de mirar al Señor y está mirando la tristeza, está mirando las noticias, está mirando las finanzas, está mirando otras cosas de su entorno que lo tienen muy ocupado.
y no lo están dejando poner la mirada al Señor. Esta es una palabra donde yo le quiero invitar a que usted vuelva sus ojos al Señor, hermano. Vuelve y ponga la mirada al cielo y acuérdese qué promesas el Señor le ha dado. Eso fue lo que no dejó a Abraham quedarse por allá de pronto rezagado, sino que por el contrario, Abraham creyó a la promesa y él avanzó. Una vez nosotros tenemos esos objetivos nuevamente encauzados por el Señor, tenemos que dejar tanto conformismo y comenzar nuevamente a ejercitar nuestros músculos espirituales. ¿En qué tenemos que ejercitarlos? A ejercitarnos en la oración, a ejercitarnos en el ayuno, a ejercitarnos permanentemente en el Señor. Y una vez que nosotros tengamos eso, dejamos, hermano amado, esa página y pasamos a la siguiente etapa que el Señor quiere que nosotros pasemos y comenzamos a escalar. Es importante soltar esos lastres terrenales, pero también necesitamos los lastres de altitud. Esos lastres de altitud son esas nuevas oportunidades que el Señor nos da para que nosotros avancemos, para que nosotros crezcamos. Son esos nuevos, de pronto esas nuevas posiciones, de pronto esos milagros que van a llegar a nuestra vida que durante tantos años hemos esperado, mi hermano. Quizás nosotros porque a veces siempre pensamos que las bendiciones son solamente bienes económicos o materiales, pero de repente la conversión de toda la familia pudiera ser el tesoro más grande que nuestro Dios nos pudiera entregar a nosotros como cristianos. Y en esa altitud sentirnos como tan plenos y como que gracias a nosotros y como que inflarnos, y allí necesitamos los lastres. Para no pensar que eso se hizo gracias a nuestros ayunos o a nuestra mano y esas cositas que a veces como que pasan en nuestros corazones, que pensamos que las cosas resultaron porque fuimos nosotros los que intervenimos, y no es así. Las cosas surgen y avanzan y nosotros crecemos y avanzamos es porque Él está con nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, cuando el diablo o la carne quieran inflarnos, necesitamos los lastres de altitud. A los globos acrostáticos les ponen bolsas de arenas para que ellos no se eleven más de lo que ellos fueron diseñados. Ellos fueron diseñados de acuerdo a su tamaño para elevarse a cierta altura. Cada uno de nosotros fuimos diseñados por el Señor. Hablo con los cristianos ahora. Para elevarnos a cierta altura. Él sabe hasta dónde nosotros no nos vamos a dañar, no nos vamos a corromper. Y entonces, hasta cierta altura, y entonces les ponen a esos globos, le ponen ahí las bolsas de arena para que no sigan subiendo como aquellos que estuvieron con el firme propósito de hacer una torre para llegar al cielo y deshonorar a Dios. En el capítulo número 11 del libro de Génesis nos lo enseña. Entonces Dios dijo, no, el hombre anda muy desenfocado, vamos a descender y vamos a confundir la lengua de ellos, porque el propósito estaba bueno, pero no era el más saludable como lo habían enfocado. Quizás hay propósitos buenos y Dios quiera que nosotros subamos, pero no, tengamos cuidado de no irnos a elevar por encima de la medida que el Señor nos ha diseñado, nos ha capacitado. Recordemos que nosotros fuimos diseñados por el Señor, fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, y Él sabe, como Él es nuestro inventor, Él sabe cuándo podemos actuar, hasta dónde podemos llegar y qué nos tiene guardados. Y entonces yo sé que nuestro Dios tiene muchas cosas guardadas para nosotros, muchos milagros, muchos cargos. No se le olvide, mi hermano, llevar esos lastres de altitud para cuando venga a salir el pavo en su corazón y en el mío, entonces nosotros pongamos las bolsitas y mantengamos el equilibrio emocional, el equilibrio y la humildad. Por el contrario, a mayor rango, más humildad. A mayor posición, más humildad. No perdamos de vista eso, porque pues eso puede ser que esté haciendo que usted haya soltado el ancla y ya diga, no, ya alcancé todo lo que yo quería, ya tengo el puesto, ya tengo el hogar, y entonces usted se haya dormido en los laureles y no esté anclado en lo que Dios a usted y a mí nos ha enseñado. Hay otra causa interna por la cual nosotros soltamos
hermano amado, lo que hemos sido enseñados son las fisuras. Las fisuras son las fisuras que se hacen en las partes bajas de las embarcaciones, son esas aberturas y esas hendiduras que por lo general aparecen después de alguna acción fuerte, después de alguna acción que se ocupó mucho la fuerza, ahí se rasga, ¿sí? Entonces de pronto estas turbulencias nos pueden dejar, muchas fisuras, y esas fisuras pueden hacer que nuestras vidas suelten el ancla. Cualquier cosa de estas, hermanos, nosotros tenemos que cada día decirle al Señor que nos ayude. Esas fisuras, hermano, esas son esas grietas que de pronto hay en su alma, que han sido causadas por alguna tormenta, por algún ser humano, por algún familiar, y que todavía duelen. Entonces, a través de esta palabra, el Señor coloca una radiografía y le está diciendo a usted: mire, María, aquí en este hueso hay todavía una fisura, permite que yo lo quiero soldar. Entonces, todos esos dolores que tengamos, vengamos en esta hora y digámosle al Señor: Señor, no, yo no puedo seguir cargando con este dolor porque yo lo quiero poner a tus pies y allí se va a quedar. Necesitamos tener nuestras vidas ancladas en el Señor para que nuestro barco no se hunda, para que nuestro barco siga flotando. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos seguir flotando? Porque hay una esperanza en nuestro corazón de un día poder estar en el reino de los cielos. Así como las embarcaciones o como los barcos necesitan una herramienta o están compuestos por algo para que ellos mantengan flotando. Entonces yo estuve investigando por qué los barcos no se hunden. Y lo que encontré es que decía la historia que básicamente no se hunden porque son menos densos que el agua, o sea, por su densidad, por una fuerza hueca de poca densidad que está llena de aire en el fondo del mar, y que la presión del agua la impulsa hacia arriba, y ese círculo hueco que está lleno de aire no permite que el barco se hunda. Nosotros como pueblo de Dios sabemos que el único que nos sostiene es ese viento recio, ese que dice el libro de los Hechos que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros, ese viento, ese neuma, ese Espíritu Santo, el mismo Espíritu que usó el Señor el día que creó al hombre, que le hizo de porción de barro y luego sopló sobre él espíritu de vida. Nosotros no podemos dejarnos hundir, necesitamos permanentemente que el Señor sople sobre nosotros espíritu de vida. Es importante que estemos anclados, y para estar anclados necesitamos que el Señor esté permanentemente colocando en nosotros ese Espíritu Santo. Necesitamos seguir estando anclados, hermano, en esta palabra, seguir meditando en esta palabra, seguir orando fervientemente y diciéndole al Señor: Señor, por favor, te pido que obres en mi mente, te pido que obres en mi corazón, para que mi vida no se vaya a hundir, para que yo no vaya a perder de vista esta doctrina santa y pura, para que yo pueda seguir anclado en lo que hemos sido enseñado, para que yo pueda seguir haciendo tu voluntad. Debemos de echarle mano a esa ancla segura. Y ya para finalizar, hermanos y amigos, en esta hora tengo un testimonio que encontré de un misionero en el año de 1934 llamado John Stam, misionero en China. Dice que siendo llevado él a la horca, su verdugo le preguntó, porque él iba muy contento, lo iban a decapitar, pero él iba muy contento, cantando al Señor, honrando al Señor. Y su verdugo le preguntó: bueno, ¿y usted por qué está tan contento? ¿Para dónde es que tú vas? ¿No ves que vas para ser decapitado? Y él le contesta: no, se equivoca usted, Señor, yo voy para el reino de los cielos. Es importante que usted y yo, mi hermano, no perdamos de vista para dónde vamos. Por eso necesitamos estar anclados en lo que hemos sido enseñados, porque tenemos una arca segura, una arca firme y una ancla donde el Señor entró, rompió el velo y nos dio acceso a todos nosotros para que también nosotros descansemos y que con su ayuda nos mantengamos firmes y fieles. Yo voy a orar por todos los amigos y por todos los hermanos que en esta hora nos han escuchado a través de este canal. Dios le bendiga.
Si le gustó esta predicación, le puede dar like. Si le gustó, si no le gustó, no hay inconveniente. Pero quiero orar por todos ustedes, estimados hermanos y amigos. Hermano, yo le invito para que usted ore y le pida al Señor que no lo permita dejarse llevar por la corriente del viento, del mundo. No, dígale: Señor, yo quiero seguir anclado en ti. Mientras yo oro por los amigos. Soberano Dios y Padre que estás en el cielo, yo te doy gracias, amado Señor, porque nos has permitido en esta hora poder estar delante del trono de la gracia. Dios mío, tu palabra nos enseña que Cristo Jesús es un ancla segura, es un ancla firme y es un ancla que ha penetrado el velo y nos ha dado acceso. Yo te doy gracias por ese Salvador tan maravilloso que tú nos has entregado, amado Dios. Hoy te pido por cada uno de nuestros amigos, Señor, que a través de este video han recibido bendición y fortaleza. Muchos de ellos están, Dios mío, en este mundo enfrentando muchas tormentas, enfrentando vientos contrarios. Dios mío, están muy heridos, algunos deprimidos, buscando una solución para su situación. Ruego en esta hora por cualquiera de ellos, Señor. Cualquiera sea la situación que ellos tengan, pido para que mi Señor los fortalezca, los alcance, los salve, les ayude, rompa las cadenas de opresión. Sabemos, maravilloso Dios, que tú eres el único facultado para entrar allí. Mueve el corazón de nuestros amigos y de nuestros hermanos, Padre Celestial, a alimentarse, a leer la palabra. Esta palabra que es verdadero alimento, que nutre y fortalece nuestras vidas. Permite, Señor, que no nos cansemos de hacer bien, que por el contrario sigamos anclados en lo que tú nos has enseñado a lo largo de estos años. Nos has enseñado que tenemos que estar anclados en tu Hijo amado. Nos has enseñado que no podemos perder de vista la guianza de tu Espíritu Santo. Nos has enseñado, precioso Dios, principios tan elementales y fundamentales como la oración, como el ayuno, como la santidad. No las podemos perder de vista por fuertes que sean las tormentas. Tú nos ayudarás, Padre Celestial, a pasar estos momentos y que sabemos que a través de esta palabra, Señor, muchos hermanos y amigos han sido fortalecidos. Ayúdale, Señor, a mis hermanos, cualquiera sea la situación que ellos estén atravesando. Quizás están como Pedro, Señor, cuando tú te fuiste. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas que Pedro soltó todo y se fue a su oficio, soltó su responsabilidad, soltó su llamado, soltó, Señor amado, el compromiso que había adquirido contigo. Quizás allá en las casas hay muchos hermanos que han soltado, Señor, también su llamado, que han soltado también el compromiso que han adquirido contigo. Yo ruego en esta hora por cada uno de ellos, para que mi Señor intervenga, para que mi Señor a través de esta palabra presente una luz, una orientación, una palabra de alimento, Señor amado, como le dijo San Pablo a estos que iban en este viaje: os exhorto a que coman. Señor, exhórtales a que coman, motívales, Espíritu Santo, a que coman tu palabra, porque sabemos que tu palabra es viva, porque sabemos que tu palabra es maná del cielo para fortalecimiento de nuestra existencia y para que nosotros podamos seguir avanzando, Señor maravilloso. No permitas que nos cansemos, y si nos cansamos, sé tú nuestra ayuda, sé tú nuestro pronto auxilio. Queremos seguir, Señor maravilloso, navegando. Queremos seguir, Señor amado, avanzando hasta un día poderte tener cara a cara, para por fin darte, Señor maravilloso, todo loor y toda gloria como tú lo mereces. Muchas gracias te doy, Señor, por esta palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, amigo y hermano, si usted se ha gozado con esta palabra, como me he gozado yo en esta hora entregándosela y como me gocé estudiándola, espero que la ponga en práctica. Ahí entenderé que no he perdido este tiempo. Ponga en práctica la palabra del Señor. Santiago dice: sed hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Pongamos en práctica la palabra del Señor y mantengámonos en constancia, anclados en lo que nos han enseñado. Hasta una nueva oportunidad. Dios les bendiga y que la paz del Señor siempre esté sobre cada uno de sus corazones. Hasta una nueva oportunidad.